Bueno, es un presupuesto grande, 297.000 millones de bolívares, pongámoslo en dólares para tener ideas, 69.000 millones de dólares. Qué tontería. Como dice José Guerra, el problema es que el presupuesto perdió utilidad como referencia porque se le ponen 25-30% de créditos adicionales. Se coloca un precio del petróleo bajo, antes era $40, ahora es $50, y lo que entra como extraordinario, que en estos momentos sobre $40 es más de 125% que entra de petróleo, va a fondos extras y se gasta vía créditos adicionales o vía el Fonden. Jordán informó públicamente, lo cual es bueno, sería bueno tener más detalles, y aquí al diputado, tú estás en la Comisión de Finanzas, ¿verdad? Así es. Así es, bueno. En el Fonden se ha recibido desde el 2005, que se reformó la ley del Banco Central, hasta el 2011, 81.000 millones de dólares y se han gastado 47.000. Para que tengamos idea, porque yo sé que la gente pierde proporción con las cifras, sí. 81.000 millones de dólares. Los presupuestos del último gobierno de Rafael Caldera, del 97 al 98, eran alrededor de 21.000, 22.000 millones de dólares. Es decir, en términos nominales, el Fonden ha gastado o tiene fondos para gastar 4 veces el presupuesto de un año de Rafael Caldera. Es decir, un año más, y solamente vía el Fonden se gastará lo que se gastó en los 5 años de Rafael Caldera. Una curiosidad, ¿cómo hace Jordán y su equipo para calcular el proyecto de presupuesto? ¿Cuáles son las coordenadas que utilizan? ¿Tú tienes alguna idea de lo que anunciaron públicamente, precio del petróleo de $50, asumen un crecimiento económico, dice Jordani, que sobre el 2%. Bueno, hablaba del 5%, ¿no? Bueno, en realidad va a estar por debajo del 2%. Luego entra Merentes y le hace algo de maquillaje a las cifras del sector público, empuja las obras, el cálculo del petróleo, dice que se refinaron 100.000 barriles más. Merentes habla de todo, de esos temas estadísticos, lo que él es bueno. Análisis electoral y temas estadísticos. La inflación la estiman en 20-22%. Sabemos que la inflación está por encima, 28-29%, reprimida. Debemos tomar en cuenta, yo lo he dicho por el Twitter, para discutirlo en más detalles cuando sea la ocasión, la devaluación del 30 de diciembre pasado, que fue de 65% en el tipo de cambio preferencial, de 2.60 a 4.15, que afectó a alimentos y medicina, todavía no se ha transferido completamente a los precios. Como el gobierno tiene controles administrados, lo que hace es que cierra las válvulas. Hay productos, medicinas, alimentos cuyos costos de importación son superiores al precio. Bajo la presión, y ahora con la ley de costos, precios y salarios justos, se vuelve todo un marco represivo. Es decir, si se hubiese permitido ajustar el impacto de la devaluación última, los precios estarían muy por encima de 30%. Entonces, claro, es un gobierno que tiene el recurso petrolero, lo usa para unos fines sociales buenos. Lamentablemente, a mí me hubiese gustado que aprendiéramos la lección de Brasil, del Brasil de Lula, el Brasil socialista. Lula no hubiese podido tener una política social tan potente, tan efectiva en reducir la pobreza, tan efectiva en reducir el hambre, si antes no hubiese estado Fernando Enrique Cardoso haciendo unas reformas económicas que bajaron la inflación a 2-3% anual, mientras que Venezuela tiene en estos momentos una inflación de 2-3% mensual, a pesar de gastar masivamente en importaciones. Creo que el presupuesto para el próximo año para el manejo de importaciones de alimentos se maneja casi como 5.000 millones de dólares de importaciones del sector público. Hay un reportaje importante sobre eso, sobre el consumo. Entonces, la política social pierde efectividad cuando la inflación está en 30%, porque los sueldos y salarios que se ajustan al sector público es corriendo detrás de la inflación. Luego las partidas de los hospitales, donde además, lamentablemente, y eso no es de ahora, eso es de siempre, nunca se ha habido una reforma suficientemente sustantiva en eso, los inventarios de medicinas al 30% no se pueden reponer suficientemente, hay los robos, las pérdidas de recursos en eso, y en educación también tenemos a los maestros mal pagados, a los bomberos, a los policías, y un Estado que tiene 69.000, 70.000 millones de dólares dentro del presupuesto, que va a gastar 20-30% por encima, que tiene 80.000 millones en el Fonden. ¿Cómo es posible que estemos racionando importaciones, que no se encuentre leche, que no se encuentre aceite, que no se encuentre arroz, que la distorsión cambiaria entre Venezuela y el resto del mundo sea brutal, que la gasolina se venda a 1,5 centavos en Venezuela y en los países vecinos a $1, y entonces tenemos contrabando de gasolina de funcionarios públicos, militares, civiles? ¿Qué clase de economía es esta? Bueno, vamos a escuchar muchos temas, porque respuestas. aquí Orlando dejaba varios temas. Espero que me permitan contestar. No, claro, siempre te lo hemos permitido. Como usted sabe. En esta oportunidad. Pero antes de contestarle, yo quisiera hacer una pequeña acotación. El día de ayer apareció en la prensa diaria
que un escolta mío había sido asesinado. Y yo quisiera hacer la siguiente aclaratoria, porque incluso le llegó un mensaje hablando. El quien fue asesinado fue un dirigente del PSV en la parroquia El Valle. Dirigente muy querido, por cierto, que entre todas sus tareas tenía la tarea también de asistirme políticamente y acompañarme. Y de lo que le despojaron, una moto y un arma, no fue asignado por ningún cuerpo de seguridad ni por el Estado tampoco, y mucho menos por la Asamblea como apareció allí. Y su sueldo no dependía de ningún cuerpo de seguridad, dependía de una autogestión que nosotros hemos creado ahí con el sueldo mío y el aporte que yo hago y los asistentes míos a la Asamblea Nacional. Era su asistente político, no su escolta. No era mi escolta, era un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela que tenía múltiples tareas, entre ellas asistirme y acompañarme en la mayoría de los actos, que tenemos muchas y actividades en la parroquia. Porque después viene ese jueguito perverso de que hay un problema de inseguridad, que efectivamente lo hay, la gente la mata en la calle, pero entonces supuestamente los diputados, en este caso yo, tengo escoltas que me acompañan a todos lados, eso no es cierto. Pero en todo caso, un camarada muy querido, y bueno, ahí lo estamos llorando y lo estamos recordando. Pero bueno, en relación a lo que planteaba Orlando, mire, este país tiene un presupuesto que es una referencia de una estrategia de largo plazo. No es cierto que haya perdido su valor referencial para diseñar políticas públicas. Hay un elemento que distingue a este presupuesto a los presupuestos que se hacían en años y en décadas anteriores, y que a su vez funge como plataforma fundamental para que nuestro proceso político pueda avanzar. Y es el hecho de que más del 45% de lo presupuestado está dirigido al área social. Eso ha sido así en los últimos 6, 7 años. Y algo importante para nosotros, por supuesto, quienes promueven políticas neoliberales, por cierto, políticas neoliberales que están haciendo crisis en todo el planeta, quienes apelan a la fórmula de reducir y minimizar el rol del Estado, lo cual se traduce también en bajísimos porcentajes del presupuesto y del peso del presupuesto en la economía, quienes apelan a eso ven ese tipo de gasto como un tipo de actividad derrochadora, es decir, que no tiene absolutamente ningún sentido económico. Para nosotros el presupuesto es un instrumento de políticas públicas para solventar, para solucionar las grandes necesidades del pueblo que no surgieron en los últimos 10 años, que se han venido acumulando a lo largo de siglos,